Y para poder abordar este tema, aunque todos los que estamos aquí nos gustaría oír presentaciones científicas, hay que abordar un tema clave, que es el tema de la normativa y el tema de la regulación. Son las 10:15, lo siento. Tenemos una suerte, que quien nos va a dar la charla sobre normativa, regulación y situación actual de los créditos de carbono es Salvador Samitier, a quien invito ya a que pueda ir preparándose, que tenemos la gran suerte de que, aunque actualmente es el jefe del Servicio de Políticas Transversales y Acción Exterior del Departamento de Agricultura, hasta no hace muchos años llevaba el gorro del director de la Oficina de Cambio Climático. Por tanto, si de alguna cosa sabe, bueno, sabe de muchas, Salvador, seguro que sabes de muchas cosas, es no solo de normativa y de regulación, sino también de créditos de carbono y de cambio climático. Por tanto, que alguien nos hable de este aspecto tan duro, pesado, hemos hablado de marear la perdiz, ¿no? Desde la vertiente técnica realmente creo que es una oportunidad magnífica, porque normalmente quien nos habla de estos temas son abogados y, bueno, pues a estos foros nos cuesta un poco. Por tanto, Salvador, cuando quieras, y muchas gracias por estar aquí. Pues gracias. De todas maneras, no voy a ser muy pesado con el tema de normativa, porque más que nada me voy a centrar en los mercados y cómo funcionan y cuáles son las características fundamentales. Sin embargo, antes me van a permitir dos previas, un poco para enmarcar, y algunas obedecen a mi pasado reciente como jefe de la Oficina de Cambio Climático. Primero, el tema del cambio climático, aunque hoy vayamos a hablar de absorciones y de la capacidad que podemos tener de absorber este carbono, es un problema básicamente de emisiones. Por tanto, es un problema de que emitimos demasiada cantidad de CO2 y otros gases a la atmósfera. Las absorciones y dentro de ello la capacidad que tienen los entornos naturales y la agricultura para poderlo hacer, forman parte de la cesta para poder reducir este impacto, pero insisto, es un problema de la cantidad de emisiones que emitimos. Por tanto, la solución principal va a venir por la capacidad que tengamos de no emitir tanta cantidad de CO2 a la atmósfera. Lo digo porque a veces parece que la solución va a venir por la parte de las absorciones y no hay capacidad, no hay sistema natural, no hay sistema agrícola capaz de absorber la cantidad de emisiones que estamos emitiendo en este momento en la atmósfera. Después saldrá en la presentación alrededor de 53 gigatonas de CO2 equivalente al año. No hay manera de poderlo hacer. Por tanto, o reducimos o ya podremos intentar absorber, que va a ser imposible el poderlo hacer. Además, si seguimos emitiendo con la cantidad que lo estamos haciendo, la capacidad que tienen de absorber los sistemas naturales de este CO2 va disminuyendo con el tiempo, como el caso en los bosques. En este caso, los bosques, su capacidad de absorber se está reduciendo con respecto a los años porque los fenómenos climáticos, las sequías, los fenómenos extremos inciden sobre esa capacidad de absorción. Hecha esta previa, los mercados de carbono, y hablamos de carbono, pero no sé si a veces hablamos del mismo carbono que antes ha hablado mi predecesor. Son fundamentalmente mercados, por tanto, intercambian, compran y venden un valor, que en este caso son las emisiones de CO2 o CO2 equivalentes, y aquí introducimos otros gases, ¿no? Es una manera de ponerle un precio. Antes se decía que si no sabes medir, no conoces. En nuestro sistema económico, si no le pones un precio, en este sistema de mercado no tiene valor. Por tanto, es una manera de poner un precio al CO2. Hay otras, los impuestos, por ejemplo. Se basa que como es un fenómeno global, y estamos hablando en mercados que tienen tendencia a ser globales, de hecho, funcionan porque da igual dónde tenga lugar la reducción. Suponiendo que estamos hablando de reducciones efectivas, para solucionar el cambio climático, da igual dónde lo reduzca. Da igual que lo haga en China, da igual que lo haga en Europa, da igual que lo haga en Estados Unidos. Mientras lo reduzca, vale para todo el mundo. Por eso puedo hacer un mercado global, porque puedo intercambiarlo por donde sea. Y la teoría del mercado dice que esa reducción se producirá donde sea más eficiente, es decir, donde invirtiendo la menor cantidad de dinero obtenga la máxima cantidad de reducción de CO2.
para eso funciona un mercado, ¿no? Y por tanto, eso es un tema importante, porque a veces las inversiones se dirigirán allá donde con menos obtengo más. Y también dice la teoría que si el precio de esta tonelada de CO2 es suficientemente importante, entonces es un mecanismo incentivador, ¿no? Incentivará que haya inversiones porque dirán, bueno, pues tengo un retorno porque el precio es interesante. Siempre que hablamos de una tona, un crédito de carbono, estamos hablando de una tonelada de CO2 y no entraré mucho, aunque todos son toneladas de CO2, hay diferentes pelajes, digamos, o diferentes animales aquí dentro. A veces hablamos que nos estamos refiriendo a reducciones, es decir, sustituyo una cosa que emite más por otra que emite menos, un gasoil por un pellet. La diferencia sería un crédito, es un tipo de crédito. Al final el mercado tampoco los distingue mucho, cuando ya lo conviertes en crédito, es un crédito. Pero el origen puede ser diferente, otro es porque lo secuestro, ya lo tengo en la atmósfera y, perdón, no, lo secuestro es lo capto antes de que vaya a la atmósfera. Esto se utiliza básicamente en los grandes emisores de CO2, las siderúrgicas o las cementeras. La absorbida, que sería básicamente de los sistemas naturales o la agricultura, ¿no? Ya lo tengo en la atmósfera y lo capto, es otro tipo de manera, y una que ya no entraré mucho, que es levitada, que es bastante esotérica, que es la de que qué pasaría si en lugar de hacer esto hiciéramos lo otro, pero llevamos años sin hacerlo, ¿no? Es decir, qué pasaría si todo el papel reciclado lo hiciéramos virgen, emitiríamos más o menos. Bueno, pero hace 50 años que hacemos este papel reciclado, con lo cual es una evitada un poco esotérica. Pero también se la encontrarán. Entonces, y a veces todo esto al final es un crédito, ¿no? Entonces también hay que ir con cuidado, sobre todo a la hora de comprar. Según el tipo de mecanismo, pues hay mercados que vienen por acuerdos internacionales, el más famoso fue el de Kioto, ahora estamos con el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que establecer estos sistemas a nivel internacional. Son organismos tipo Naciones Unidas los que amparan este sistema. Los hay que son a nivel más gubernamental, que son los que amparan, establecen las reglas, digamos, establecen cómo han de funcionar, aquí tienen algunos, como Australia, y luego hay sistemas independientes, ¿no? Incluyen, no estaríamos en el mundo de la administración, que serían los otros dos, ya sea internacional o ya sea más estatal o nacional, sino que son entidades independientes, ¿no? Berra o Gold Standard, que son de los más famosos en este tema, ¿no? Y cuál es su credibilidad, bueno, pues en función de los mecanismos, de la transparencia, de los sistemas de certificación que pongan en marcha. Luego tenemos, desde el origen de la demanda, es decir, hay algunos sistemas que se crean porque es un cumplimiento, hay una normativa que obliga a que determinadas actividades participen en este sistema, ¿no? Pueden ser internacionales o pueden ser nacionales. Uno sería, por ejemplo, a caballo entre internacional y nacional, porque sería el mercado de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Somos 27 los que participamos, pero con un componente estatal muy importante, ¿no? Y aquí hay una obligación, no me puedo escapar, he de participar, porque me están diciendo que tengo que reducir, y lo hacen a través de un sistema de mercado, de compra y venta, ¿no? Que el que reduce puede venderlo y el que no puede reducir tiene que comprarlo. Y si el precio es suficientemente alto, pues todo el mundo tendrá incentivos para reducir esas emisiones. Además, son sistemas que cada año voy reduciendo la bolsa, de manera que voy incentivando que las actividades, digamos, vayan invirtiendo. Y luego estarían los voluntarios, ¿no? No hay una obligación, no hay un sistema, no hay una ley que me obligue, no hay nada. Y funcionan a base, pues, porque la reputación, los sistemas, sobre todo a nivel de las empresas, pues también de una manera obligan, pero no una obligación legal, pero a permanecer en estos sistemas. Otra idea importante es que por ahora el universo, digamos, de los mercados de cumplimiento, ¿no? Que hay una norma que me obliga a participar y estar, y el universo de los mercados voluntarios son universos paralelos. No, de momento no se intercruzan. Los créditos que salen de aquí, del mercado de cumplimiento, o los que salen de los mercados voluntarios, no son intercambiables.
Puede que en el futuro haya algún cambio. Ahora no son intercambiables. Por tanto, otro elemento, lo que sucede aquí no es directamente trasplantable a lo que sucede en el mercado voluntario. Que en el mercado de cumplimiento, en el mercado europeo, la tonelada de CO2 se pague a 60 o 65 euros la tonelada, no quiere decir que el precio que se vaya a marcar en un mercado voluntario sea de 60 o 65 euros la tonelada. Seguramente será bastante más bajo que el que se marque aquí. Tanto, no hacer traslaciones directas entre un sistema y otro. A través del World Bank, con sus informes, aquí tenéis un poco el panorama de los mercados que hay voluntarios. Hay 35, la DES en desarrollo, 11 en proceso de desarrollo, los hay de todo tipo, regionales, estatales, subestatales. Los más importantes de nivel voluntario son los que tenéis aquí. Y en el mercado de cumplimiento, que el World Bank, cuando habla de cumplimiento, también incluye los impuestos como mecanismo de establecer un precio a la tonelada, pues hay aquí. Hay 75 instrumentos, de los cuales 36 serían sistemas de mercado. Los otros serían países que tienen impuestos. El grado de cobertura de los sistemas de cumplimiento es alrededor de un 25% y con un 19% en los mercados. Es decir, un 19% de las emisiones mundiales están dentro de un sistema de mercado en este momento de cumplimiento. Con unos precios que veréis que la horquilla es amplia, va desde 50 céntimos, está en dólares, desde 50 céntimos de dólar hasta casi 170 dólares el que hay. Pero el 1% tiene unos precios que, esto está al revés, con 1% con precios superiores al recomendado. Es decir, recomendado quiere decir que son un incentivo ese precio para que tú inviertas. Se calcula que más o menos tiene que estar 80 dólares o euros la tonelada para que pueda ser un incentivo. Como os decía, el grado de cobertura son casi 13 gigatonas de CO2, emitimos 53 cada año gigatonas de CO2 equivalente al año. De esta gráfica, que las dos columnas es la cantidad de créditos que se emiten, es decir, los proyectos que hay en el mundo y que emiten, o sea, que crean créditos de CO2, que ponen a disposición en el mercado créditos. Este es en el mercado voluntario, esta gráfica. Y la otra columna, lo que pone retirements, es los créditos que se han retirado, los que se han comprado, ¿no? Es decir, veréis que hay un desequilibrio, que hay en este momento más créditos emitidos que créditos retirados, que créditos comprados. Hay como, digamos, un surplus, un exceso, podríamos decirlo así, de créditos en el mercado. Normalmente cuando tienes en un sistema capitalista, cuando tienes un exceso de créditos en el mercado, el precio baja de ese valor, normalmente. Y cada color es un poco de dónde viene ese crédito, qué tipo de actividad es el que ha producido. Pero en esta otra, lo veréis, el tipo, aquí está en porcentaje, y este es los créditos que provienen de la agricultura, de sistemas agrícolas, dentro del contexto de los créditos que se están emitiendo por muchos otros elementos. Este sería en bosques y estos dos, aunque tengan diferentes nombres, están relacionados con todo el tema energético. Por tanto, los créditos a nivel de mercados, los que están dominando, son básicamente los que vienen de temas de energía, podríamos decirlo así, y energía fósil, evidentemente. Los precios, según el Banco Mundial, claro, hay que tener en cuenta que esto es un valor promedio a nivel de todo lo que está sucediendo en el mundo. Sin entrar en detalle de si vienen de proyectos basados en la naturaleza, veréis que oscila también en dólares, entre $1 a 14 dólares la tonelada de CO2, en los mercados voluntarios. Estas gráficas son en los mercados voluntarios. Este es el valor promedio que se está pagando en estos momentos. El marco legal, os decía que hay lo que se está trabajando ahora básicamente es el artículo 6 del Acuerdo de París, no voy a entrar mucho, está en desarrollo, son mecanismos internacionales. A nivel europeo, lo que
más importante es el Reglamento Europeo sobre certificación de absorciones. Y a nivel estatal y autonómico tenemos el Sistema de Créditos Climáticos de Cataluña y el Real Decreto de la Huella de Carbono, que inciden en todo el tema de las absorciones y los proyectos. Voy a entrar un poco más en detalle, no mucho, por el tiempo, y luego que hay. Aquí no voy a seguir todas las líneas, pero básicamente la idea entre estos tres, entre el reglamento de absorciones, recordar que el reglamento de absorciones de la Unión Europea no es un reglamento que establece un sistema de mercado, es un sistema de certificación. Lo que busca la Unión Europea es ponernos de acuerdo en cómo vamos a medir las absorciones de CO2 para que todo el mundo las mida exactamente igual, y cuando decimos que uno reduce una tonelada de CO2 en Cataluña, es lo mismo que lo que está diciendo alguien en Finlandia que ha reducido también o que ha absorbido una tonelada de CO2. Esto es el reglamento. ¿Para qué se utilizarán estos certificados? De momento el reglamento no entra. Es otro capítulo. Ahora es para ponernos de acuerdo en esto. Básicamente el tema, y eso también empalma con una de las ideas previas que quería decir, es que cada uno tiene que mirar dónde vive y cuál es su realidad. Entonces, a nivel europeo, que tiene una necesidad porque hay un objetivo de reducción de emisiones, le interesan sistemas que puedan reducir, absorber grandes cantidades de carbono. Por tanto, nosotros, o la sospecha que tenemos es que, de alguna manera, lo que se va a priorizar son, por ejemplo, el tema de bosques, lo que es, a nivel europeo, la tendencia es a plantaciones. ¿Por qué? Porque en menos tiempo absorbes más cantidad de carbono. Y en el registro de la huella de carbono español, que en este momento solamente son también en tema de bosques, lo que se está priorizando es el tema de plantaciones, porque optimiza la absorción de carbono. Aquello que os decía, ¿no? Es decir, con menos inversión obtienes la máxima cantidad de absorción. Claro, cuando vamos a Cataluña, la reflexión que se hizo es nosotros no vamos o sea, en esto no podemos competir. O sea, porque en tema de bosques, es decir, en plantaciones, ¿dónde? Lo que tenemos es que ha habido un incremento de la masa forestal en los últimos años. No podemos jugar esta liga. Es decir, las cantidades de carbono que vamos a absorber en materia de bosques van a venir de la gestión forestal, en todo caso, pero son significativamente menores, que no quiere decir que no las tengamos que hacer y que no las tengamos que poner en valor, pero son menores. Entonces, por eso, ese fue uno de los motivos, porque aquí se optó por un sistema de créditos climáticos. Es decir, no valoro solo el CO2 emitido o absorbido, sino también otros elementos, como puede ser el agua, como puede ser la biodiversidad, como pueden ser otros factores, los empaqueto y hago un crédito climático, que compro todo esto a la vez. En la agricultura, todavía la cosa está en fase de desarrollo, pero cuanto antes el ponente anterior se ha referido a dos países en los sistemas agrarios como a Estados Unidos y Australia, y después miras los sistemas agrícolas de Cataluña o el Mediterráneo, intuyes que algo no, o sea, no. Si el modelo es si el modelo es el americano o el modelo es el australiano, no sé hasta qué punto la agricultura mediterránea catalana va a poder competir en mercados de este tipo, porque ya no solo por la cantidad, sino incluso por el tipo de cultivo, por el tipo de condicionantes, por el acceso al agua, etcétera, etcétera, va a ser más complicado. Por tanto, cada uno tiene que mirar su realidad y ver con qué herramientas va a competir. El reglamento europeo es un reglamento de absorciones. Luego veremos que también se empiezan a tener en cuenta otras cosas, acompañando, pero de momento es acompañando. En el caso de Cataluña, no. Forma parte del... Bueno, esto es cómo funciona un mercado de carbono, es decir, hay varios actores que inciden, ¿no? Por un lado, tienes que tener unos estándares que te tienen que decir cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que calcularlas. Luego, los ponentes que vendrán después creo que entrarán más en detalle, pero tiene que haber algo que te diga cómo hacerlo, ¿no? Está el que desarrolla el proyecto, están a veces los brokers o los traders, ¿no? Los que compran y venden por medio, los intermediarios, podríamos decirlo así. El que compra al final. Tenemos los créditos, un sistema de verificación y validación, muy importante, porque sobre todo aquí es, según cómo sea el estándar, los costes de verificación pueden ser muy altos y entonces puede ser complicado. Porque teóricamente al precio en el que yo lo venda me tiene que sufragar los gastos de la validación y la verificación, teóricamente.
Si no, no sirve. Si me cuesta más verificar que lo voy a vender, no he hecho ningún negocio. Y luego, claro, luego se tienen que retirar estos, es decir, los créditos se tienen que retirar del sistema para que no pueda vender. Tiene que haber un sistema trazable para que no pueda vender un crédito más de una vez a diferente gente. Más o menos así, muy rápidamente, cómo funciona. Y ya para un poco ir acabando por el tiempo que me queda, conceptos relevantes que tienen que tener en cuenta y que supongo que después entrarán. A nivel del reglamento europeo, pero a nivel general se habla del concepto este de quality, que en inglés queda muy bien, en castellano no van tan bien las siglas, pero bueno, uno es la cuantificación. Es importante, es decir, hay que poder cuantificar. Lo que pasa es que estamos en un sistema que es natural en el tema de la agricultura. Y eso complica bastante las cosas, porque a veces de un año para el siguiente no pasa exactamente lo mismo. Pero yo, de cara a un mercado, tengo que dar garantía de que esa tonelada la voy a absorber, pase lo que pase, porque hay alguien que ha comprado esa cantidad. Por tanto, es importante asegurar estos elementos. Se habla que tiene que ser relevante, precisa, completa, consistente, comparable y transparente. Esos son todos los requisitos que tiene que tener la cuantificación. Luego se hace lo que se puede, ¿eh? También se lo digo. Hay que evitar temas de doble contabilidad, que a veces esto sucede, ¿no? Que cuento dos veces la misma cosa en el sistema. El tema de la verificabilidad, como les decía, que son sistemas que son naturales, a veces los lagged returns son lo que... Es decir, si yo tengo una sequía este año, que me ha reducido la fotosíntesis, esto es inmediato, pero a lo mejor me ha afectado las raíces o me ha afectado otros sistemas y resulta que lo que yo pensaba que iba a absorber, no lo absorberé porque he tenido un fenómeno que me ha alterado bastante las condiciones. Claro, todos estos son elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de calcular cuál es la cantidad de CO2 que yo voy a absorber. Otro que no incluyo aquí es lo que llaman la fuga de carbono. Si yo reduzco aquí, pero reduzco que aumento allá y está dentro de mi misma finca, esto no sirve de mucho. Con lo cual hay que intentar evitar los sistemas que evitan la fuga de carbono, que es lo que se llama, ¿no? El trasvase de un sistema a otro. Aquí lo hago muy bien, pero al lado da igual. Entonces tampoco funcionaría. La adicionalidad, este es un concepto también muy importante en los sistemas. Tengo que hacer algo más de lo que vengo haciendo, ya sea porque la normativa me lo exige, aquello que la normativa me exige que yo debo hacer no puede formar parte de un crédito, porque ya estoy obligado a hacerlo. Debo hacer algo más que lo me marca la norma, por tanto, tengo que demostrar esa adicionalidad. No es fácil. Y, porque hay muchas normativas, entonces, pero hay que ir más allá. Y otra que es económica. Es decir, lo que voy a hacer, lo puedo hacer porque justamente voy a vender unos créditos de carbono y voy a tener una entrada de dinero. Si no tuviera eso, económicamente no me saldría a cuenta llevar a cabo esa actuación. Por tanto, también tiene que haber esta doble adicionalidad, normativa y económica. Aquí en la adicionalidad económica a nivel europeo se está discutiendo bastante qué pasa con los subsidios, las subvenciones que ya reciben o dejan de recibir, si se tienen en cuenta, si no se tienen en cuenta, cómo va. No les puedo dar la respuesta. Se está discutiendo qué hacerlo. El último borrador es bastante, digamos, flexible en este ámbito y no entra mucho que si recibes fondos europeos va a continuar siendo adicional, de momento. Parece ser, según cómo está el último borrador y que como borrador puede cambiar. Luego tiene que haber una durabilidad. Debo asegurar que ese carbono que está allí va a estar allí. En el caso de la agricultura, ya les digo, y es la primera vez que se entra, hasta ahora se entraba siempre en sistemas que eran casi permanentes, o el carbono absorbido se consideraba que permanecía allí muchos años. Cuando se está hablando de la agricultura del carbono, entra el concepto de temporalidad, es decir, son unos créditos sujetos a una temporalidad. Y se está hablando de que el que lo compra ha de saber que esos créditos le van a valer, tiene que haber una obligación de 5 años que yo mantenga la actividad y 5 años más, en el caso de la agricultura, de monitoreo. Pasado ese tiempo, si no sigo,
ese crédito desaparece. O sea, ya no es un crédito de carbono, ya no me lo puedo imputar. Debo de seguir comprando, porque tiene una temporalidad en el tiempo. Y la última, y seguramente aquí ya me quedaré, es el tema que les comentaba de la sostenibilidad. Las prácticas que yo lleve a cabo para absorber la cantidad de CO2 no deben perjudicar otros aspectos. En este momento, en el reglamento europeo, lo que es como un añadido, no se cuantifica. Hay algunos criterios, algunos elementos, pero justamente este es un ámbito que cada vez va creando como más valor. Aparte de las toneladas de CO2, cuanto más otros beneficios sea capaz yo de demostrar en mi crédito puede tener más valor. ¿Y qué quiere decir eso si tiene más valor? Que lo podré vender seguramente más caro porque será más valorable que otro. Y aquí están los que se habla de mitigación, adaptación, el tema de recursos hídricos, etcétera, etcétera. Incluso también sociales. También se están empezando a añadir el tema del trabajo, desarrollo de comunidades, es cuando estamos hablando en países en vías de desarrollo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos son los 4 elementos que configuran un crédito climático. Según el sistema, hay cambios, o sea, hay diferencias entre los diferentes créditos según cómo tratan la adicionalidad, la cuantificación, la durabilidad o la sostenibilidad. Por tanto, cada vez sí que los compradores, antes les decía que un crédito es indistinguible de otro. Hasta cierto punto es cierto, pero sí que es verdad que los compradores cada vez preguntan más sobre estos aspectos o sobre los temas de adicionalidad o sobre cómo se ha cuantificado, porque ya empiezan a conocer mejor de qué va y, por tanto, no todos los créditos son exactamente iguales. Y si acaso, yo les he dejado aquí, pero aquí esto es lo que ha publicado la Unión Europea de los drafts de las especificaciones en el reglamento. La de agricultura no está colgada, yo sí que les pongo aquí en amarillo 2 documentos que indirectamente están hablando del draft que se está desarrollando y, por tanto, allí pueden tener información. Y, por último, las consideraciones finales están surgiendo, además, diferentes organismos internacionales como el Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, para velar por la calidad, digamos, de los mercados de carbono, por qué tipo de créditos se están poniendo, esto es importante. El mercado de carbono sigue siendo muy diverso en estos momentos. Hay cosas muy buenas, cosas no tan buenas, por tanto, alerta. Los actores financieros son cada vez más activos, hay dinero circulando que está dispuesto a invertir, esto es cierto. Lo que pasa que de momento las retiradas de créditos se mantuvieron sustancialmente por debajo de las emisiones de créditos, lo que les decía que hay un exceso de créditos, esto afecta. Sí que es verdad que crece la demanda de créditos de proyectos basados en la naturaleza, y aquí también podríamos introducir el tema de la agricultura. Hay interés que está creciendo, y luego hay que ver temas tecnológicos como el blockchain y todos estos aspectos, cómo pueden incidir, sobre todo para reducir los costes de verificación, los costes de validación, para bajar un poco estos costes de transacción. Yo les he dejado también información, tanto del sistema catalán, que lo verán cómo funciona, como el reglamento europeo, como también, al final de todo, después de aquí, el sistema francés, que creo que es interesante, de la etiqueta de bajo en carbono. Les dejo, si les envían la presentación, allí tendrán la información. Por mi parte, nada más, y no he sido capaz de reducir el tiempo. Bueno. Perdona, La verdad es que la complejidad del tema creo que era un poco un reto. Intentar reducir el tiempo